Bueno, buenos días a todos. Esta es la última de las charlas con invitados excepcionales que tenemos en la materia de Ecología del Comportamiento de FACENA, la Universidad Nacional del Nordeste. Les cuento a todos, estas charlas forman parte de una materia y son trabajos prácticos y seminarios donde los estudiantes escuchan invitados que dan charlas relacionadas con las clases teóricas que vamos teniendo. Y bueno, lo que decidimos hacer en las últimas charlas es abrirlas un poco al público si quiere sumar. Igual mantenemos números reducidos de gente que escucha la charla directamente para que después poder armar un pequeño tiempo de preguntas y debate. Y después la charla, bueno, va subiendo también queda en YouTube para consulta. Bueno, hoy tenemos a la licenciada Alicia Delgado, que es bióloga, recibida por la Universidad Nacional de Córdoba. Ella desde que era muy joven, hace mucho tiempo, empezó trabajando en comportamiento animal, trabajaba con los aulladores acá en Corrientes también, haciendo una tesis sobre comportamiento animal. Después fue pasando por diferentes proyectos, trabajó en proyectos de control biológico también, de plagas, está bien, y colaboró en diferentes proyectos de estudio de mamíferos. Y terminó trabajando para lo que era en un momento Conservation Land Trust, o CLT, y ahora tiene el nombre de Fundación Rewilding Argentina. Dentro de esta ONG, ella se convirtió en responsable de la cuarentena y centro de especies amenazadas. Perdón, hubo un sonido ahí. Entonces, es la responsable de cuarentena y centro de rescate de especies amenazadas del programa de restauración de especies extintas de Esteros de Liberá, y como tal ha estado trabajando en la recuperación, rehabilitación y reintroducción de muchos mamíferos, que se incluyen otros hormigueros, yaguareté, lobo gargantilla, pecaríes, no sé, infinidad de animales. Tiene una vasta experiencia que nos va a contar un poco ahora. Y trabajando más que nada en la restauración de los ecosistemas en el Parque Nacional Liberá, que es ahora, y el Parque Nacional Impenetrable de Chaco. Así que, además, aparentemente pasó de ser una deportista extrema a una fan de las medialunas. Anda muchísimo en bicicleta. Si la ven ahora en video, la van a encontrar por cualquier lugar, desde Riachuelo hasta Santa Ana. Y bueno, le dejamos ahora la charla a ella. Así que por favor, todos los demás, si pueden apagar cámaras y micrófonos hasta que ella termine la charla. Gracias. Dale, Ali, bueno, cuando quieras. Dale. Bueno, gracias, Martín. Ahí arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Arranco con una cuenta regresiva, porque es lo que estamos viviendo hoy en día para nuestro planeta, para nuestro ecosistema. La verdad que a nivel ambiental la Tierra está sufriendo uno de los mayores ataques a nivel de colapso ambiental, por decirlo de una forma apocalíptica, pero sin ser tan fatalista, realmente estamos en una etapa de una cuenta regresiva importante. El pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas lanza la década de la restauración, que se extiende desde este año hasta el 2030, como tal cual les decía hace un ratito, como una cuenta regresiva para poder revertir o tratar de frenar esta carrera un poco suicida en la que estamos metidos todos nosotros. El objetivo básicamente, y en pocas palabras, es empezar a restaurar de forma activa todos los ambientes degradados para puntualmente que podamos seguir viviendo en este planeta. No hay mucha más explicación que eso, pero hay mucha información para leer. Les dejo en la imagen está el link que ustedes pueden entrar y leer acerca de todo lo que se está haciendo. La ONU establece estos 10 años que tenemos por delante, ya un poquito menos, para poder restaurar al menos 350 millones de hectáreas con el fin de disminuir el calentamiento global, revertir en cierta forma o iniciar la reversión del cambio climático, y con eso ofrecer un lugar más amigable para que nosotros podamos seguir viviendo, ¿no?
se ha comprobado que la restauración de los ecosistemas es una acción muy efectiva para poder frenar estas consecuencias que estamos viviendo. Por eso se inicia ahora esta década de la restauración. Leyendo un poquito de lo que propone la ONU y de lo que se está haciendo actualmente a nivel mundial, me pareció Ali, algo... Sí. Fíjate abajo dice dejar Ocultar. ocultar, correcto. Eso, así no tapa la parte de abajo del slide, gracias. Perdón, ¿ahí se ve bien? Perfecto. Súper. Así que bueno, leyendo un poquito, hay muchas cosas interesantes para poder saber lo que se está haciendo, pero me pareció esta frase estaba buenísima, que dice que el no hacer nada hoy en día es más caro que el hacer. El quedarnos quieto y no hacer nada es 3 veces más caro que ponernos a restaurar. Así que, sin ser, prometo que esta es la última diapositiva catastrófica y apocalíptica que muestro, pero es para que tomemos conciencia de que hay que hacer cosas ya mismo. Otro de los datos ofrecido por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, también les dejo el link ahí abajo para que entren a mirar toda la información que hay. Fíjense que en tan solo 2 años la cantidad de especies que se suman a cierto grado de amenaza, sin contar, por supuesto, un montón de especies que incluso desconocemos. O sea, aún no se sabe cuántas especies de animales y plantas existen en el planeta, y sin embargo ya estamos poniendo un montón en peligro y otras tantas que seguramente ni sabemos. Así que, bajo este panorama, no todo está perdido y hay muchas cosas por hacer y hay muchas maneras en las que se pueden hacer las cosas. Yo vengo a contarle una de ellas, que es la restauración a través del rewilding. El rewilding es una palabra que se está usando bastante ahora, una palabra que existe ya hace bastante tiempo. Si bien dice Martín que ya soy viejita y todas esas cosas, la verdad que mientras hice mi carrera de biología nunca había escuchado esta palabra y no estamos hablando de muchos años atrás, pero es una palabra nueva que está entrando, es parte de la biología de la conservación, es una acción puntual y activa para hacer conservación, así que es una herramienta que hoy en día se está utilizando para hacer esto, la restauración ecológica. ¿Y cómo trabaja el rewilding para hacer restauración ecológica? A través de la reintroducción de especies claves. Recordando un poquito las definiciones de lo que es una especie clave. Especie clave es aquella que dentro de un ecosistema tiene un papel como sobresaliente por demás, encima de todos los demás, ¿no es cierto? Si bien cada especie cumple un rol puntual dentro de un ecosistema, las especies son aquellas que influyen mucho más que cualquier otra. Pueden ser predadores topes, pueden ser grandes herbívoros, pueden ser dispersores de semilla. Cualquiera de esas son especies claves, que son aquellas que cuando se extirpan de un ecosistema, el efecto y las consecuencias son mucho más drásticas que en el caso de una especie que no sea clave. Pero volviendo a lo mismo, todas las especies cumplen un rol dentro de un ecosistema. Si bien nosotros estamos hablando de rewilding por ahí en América Latina y en Argentina hace no mucho tiempo, el rewilding ya se lleva a cabo en otros lugares del mundo hace bastante tiempo atrás, y hay muchos ejemplos, yo solamente les puse algunos de ellos, que también los pueden buscar, pueden leer cómo fue todo el proceso. Uno de ellos es la vuelta del lobo gris a Yellowstone, que cuando se crea el parque Yellowstone es el primer parque nacional a nivel mundial, y fíjense cómo fue cambiando la dinámica y las percepciones de las instituciones que fueron llevando adelante lo que hoy en día es conservación. En ese momento, bajo la institución de parque, se mandó a extirparle el lobo del parque, bajo un montón de conceptos que en ese momento eran concebidos, ¿no? Pero después con el tiempo se dieron cuenta de lo grave que fue quitar un predador tope como era el lobo. Así que hoy en día se está volviendo a introducir lobos en Yellowstone,
y el desencadenamiento de procesos que afecta cuando vuelve un predador tope es increíble. Este ejemplo es muy bueno para ver lo que es el rewilding con especies claves. Sudáfrica o África, en varios lugares de África, son como los ejemplos del rewilding. Hay lugares como, por ejemplo, Gorongosa, que fue un lugar completamente diezmado por las guerras, por la acción humana, y hoy en día se ha recuperado un parque que es prácticamente tiene todas sus piezas nuevamente, haciendo traslocaciones de cientos de miles de animales para que vuelva a estar completo. Otro ejemplo que también lo pueden buscar, que está buenísimo. Otro ejemplo de predador tope, en el caso anterior estamos hablando de un montón de especies claves, no solamente predadores topes, sino grandes herbívoros como estas manadas de antílopes que fueron reintroduciendo en el parque. Otro ejemplo de predador tope es la vuelta del tigre al Parque Nacional Randenburg, que también el tigre desapareció por la presión humana y eso desencadenó un montón de consecuencias y ahora bajo un gran programa de protección de la especie están volviendo a habitar los tigres en este parque y también está desencadenando no solamente consecuencias a nivel ecológicas, sino también a niveles sociales, que eso es algo muy importante también que vamos a hablar ahora. Así que, así como estos tres ejemplos que les muestro, también están la vuelta del lince ibérico en la península ibérica, que está buenísimo, y pueden encontrar un montón de ejemplos de rewilding, que la verdad que valen la pena leerlos para ver qué es lo que sucede cuando se devuelven las especies a su ambiente. Como decía Martín, yo trabajo para la fundación hoy en día llamada Rewilding, antiguamente llamada Conservation Land Trust. Venimos trabajando, en principio empezamos trabajando en los esteros de Liberá, hoy nos expandimos un poquito más hacia Impenetrable, y también estamos trabajando en la Patagonia Argentina, todo con proyectos no solamente de reintroducción de especies, sino de recuperación de las especies que quedaban en esos ambientes y que el solo hecho de proteger el lugar hace que se empiecen a recuperar. La fundación en la cual yo trabajo se basa en un objetivo puntual que es, este rewild es parte de ese objetivo macro que es la producción de naturaleza. Y la producción de naturaleza se basa en 4 patas fundamentales. Por un lado, todo lo que estuvimos hablando recién, que es completar un ecosistema a través de la reintroducción de especies claves, para que ese ecosistema esté ecológicamente saludable y ecológicamente estable, que es lo más importante. Pero si nosotros hacemos eso en un ecosistema que no está protegido por ley, que no es un área protegida, también corremos riesgo de que esos mismos animales que estamos reintroduciendo vuelvan a colapsar por las razones, porque no eliminamos las amenazas. La forma de eliminar en cierta manera esas amenazas es trabajar en un área protegida. Y la entidad más importante a nivel mundial de área protegida son los parques nacionales. También hay otras categorías como reservas más chicas, reservas naturales, pero hoy en día la entidad más importante es la de parques nacionales. Pero si tenemos un parque nacional, o sea, está el área protegida, la completamos con todas las piecitas que faltan, pero nadie lo puede aprovechar, nadie lo puede disfrutar, es algo que tampoco se va a poder cuidar a largo plazo. Y por eso ahí lo más importante es que en toda esta restauración, nosotros como seres humanos, como comunidades, como sociedad, también tenemos que ser parte de esta restauración, y todo esto tiene que estar, digamos, al alcance de cualquier persona que lo quiera conocer, que lo quiera aprovechar, porque estamos volviendo a lo mismo, estamos buscando en cierta manera el bienestar para nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, incluir a las comunidades, principalmente comunidades vecinas, a estos parques, para que sean ellos los principales y directos guardianes de estas áreas protegidas. Y por último, también que ese lugar sea un lugar de desarrollo, que sea un lugar que ofrezca servicios para
que las mismas personas puedan estar en equilibrio con ese lugar y tengan un motor económico a través de estas áreas protegidas. Y ese tipo de desarrollo económico se da principalmente a través del ecoturismo, lo que también requiere muchísimo estudio para no agotar, digamos, la gallina de los huevos de oro en cierta manera. Así que cuando uno tiene estas 4 patas, podemos estar dentro de todo tranquilos de que los proyectos de restauración van a ser viables a largo plazo. ¿Se escucha bien hasta ahí, Martín? Sí, se escucha bien, buenísimo. Súper, seguimos. Entrando un poquito más en lo que estamos trabajando actualmente nosotros, estamos llevando adelante una serie de proyectos, algunos hace más tiempos que otros, pero todas estas especies que ustedes ven en pantalla ya estamos reintroduciendo en los esteros de Liberá. Hoy yo les voy a contar de los proyectos que estamos llevando adelante en los esteros de Liberá, que es como el lugar que lleva más años trabajando en rewilding. Entre esas están Venado de las Pampas, Pecarí de Collar, Oso Hormiguero, Yaguareté, Muitú, Nutria Gigante y Guacamayo. Todos estos programas son sumamente dinámicos. Ahora que yo actualicé la presentación, la hice lo más actual posible, seguramente mañana ya quedé vieja porque todos los días pasan cosas, todos los días van sucediendo cosas nuevas dentro de los proyectos, así que bueno, trataré de hacer lo más actual posible. Para explicarles un poquito cómo funcionan estos programas, estos proyectos de reintroducción, todos los proyectos tienen un montón de etapas a seguir antes de que ese animal esté en libertad. Por ahí cuando uno ve un animal en libertad es casi la puntita del iceberg. Abajo hay un montón de trabajo previo que se hizo para que ese animal esté en ese momento libre y ni hablar si ya se reprodujo en la naturaleza. Así que les voy a ir contando un poquito cómo funcionan todas estas etapas para lograr que un animal finalmente vuelva a estar introducido en la naturaleza. Primero tenemos que conseguir los animales. Ese es como el puntapié inicial, y conseguir los animales no solamente es conseguir el animal físicamente, sino un montón de trámites, de permisos, de autorizaciones, de convenios, ya sea con otras provincias, con otros países, con otras instituciones, lo que lleva un trabajo de papeleo muy importante antes de que ese animal ingrese a esta rueda de reintroducción. Lo puse en rojo porque es como el semáforo, ¿no? Es como que estamos detenidos en ese momento hasta que finalmente se consigue el animal. Después pasamos a un área amarilla, que es un área donde todavía estamos, si ese animal continúa en la siguiente etapa o se queda, es como un área de advertencia. Y dentro de esta zona amarilla está la etapa de cuarentena, la etapa de crianza, la etapa de entrenamiento y el corral de cría. Les iré contando, según la especie, a cuál pertenece cada una. Finalmente, cuando ese animal pasa esta etapa amarilla y ya nos da el ok para continuar a una etapa verde, que es ya la presuelta, previa a la liberación, finalmente la liberación, pero ahí no termina todo, sino continúa el monitoreo en libertad. Y hay una especie, de todas las que les voy a contar, que va directamente desde conseguir el animal a la parte de corral de presuelta, y ya les explicaré por qué es así. Bueno, el origen de los animales. Según la especie con la que trabajamos, el origen puede ser muy variado. En el caso de oso hormiguero, puntualmente trabajamos a partir del rescate de ejemplares que quedan cautivos en casas de familia o que de repente osos son atropellados y caen en alguna clínica veterinaria o quedan al resguardo de alguna estación de fauna de la provincia. Así que trabajamos casi en un 100% a partir del rescate de estos ejemplares. Otros son los zoológicos. Los zoológicos principalmente son para el caso de yaguareté y de nutria gigante. Ustedes sabrán que la situación del yaguareté en la Argentina es muy crítica, la población de yaguareté en Argentina muy amenazada, por lo tanto,
trabajar con animales silvestres es muy, muy complicado. Se trabaja a partir de ejemplares que quedaron cautivos y que ya no tienen la capacidad de ser liberados, pero sí tienen la capacidad de ser padres o madres de cachorros que sí se puedan liberar. También trabajamos a partir de personas particulares, perdón que me quedó la presentación con otras palabras ahí, pero es a partir de personas particulares, que es principalmente el caso de guacamayo, que son, muchas personas tienen guacamayos como mascotas en su casa. Entiendo que hay criaderos legales de guacamayos, por lo tanto muchas veces esa tenencia es legal, y hay veces que esas personas deciden donar ese ejemplar porque en algún momento, no sé, le regaló a alguien, no sabían qué hacer, lo tuvieron en su casa, y cuando se enteran del proyecto deciden donar ese animal al proyecto. También trabajamos con otras instituciones, que pueden ser zoológicos, centros de rescate, estaciones de fauna que existen en el país, y esto sucede principalmente con los pecaríes de collar, por ejemplo. Hoy en día hay muchísimos pecaríes de collar en instituciones, como les decía, en estaciones de fauna, por ejemplo, se reproducen mucho en cautiverio, y muchas veces estas instituciones también no saben qué hacer con los animales, y es donde es como un ensamble perfecto para el proyecto. Y el último origen son poblaciones silvestres, que se acuerdan esa flecha que salteaba toda la parte amarilla. Es este caso. Es el caso, por ejemplo, de venado de las Pampas. ¿Y por qué no tiene esa etapa amarilla el venado? Porque en este caso nosotros trabajamos haciendo traslocaciones. Una traslocación es mover el animal de un lugar a otro similar, ¿no es cierto? En este caso, el lugar de origen es una población silvestre de venado de las Pampas que existe en Corrientes, en la zona norte de Corrientes, en la zona del Aguapey. Estos venados están críticamente amenazados en ese lugar, viven en campos privados, que están sufriendo una modificación de su ambiente muy drástica. Todo este pastizal que ustedes ven se está convirtiendo en forestación de pino. Entonces lo que hacemos es tomar una pequeña proporción de esa población fuente y llevarla dentro de la reserva, que es un área protegida. Por eso estos animales van de un lugar de condiciones sanitarias similares a donde van a ser colocados. Por eso evitan o no pasan por toda la etapa de cuarentena que les mostraba anteriormente. Entonces, ya conseguimos los animales y pasamos a la siguiente etapa, que es la cuarentena. La cuarentena básicamente es un lugar donde los animales permanecen por cierto tiempo, según la especie puede pasar un poco más o un poco menos, pero el objetivo siempre es el mismo. El objetivo es saber que ese animal está sano, está sanitariamente apto para vivir en este caso, en los esteras de Liberá. Lo que nosotros no queremos es, aparte de reintroducir un animal, estar reintroduciendo una enfermedad al ambiente. Por eso es muy importante esta etapa, en el caso de todos estos ejemplares que yo les contaba, que vienen, ¿no?, de una casa de familia, en contacto con perros, gatos, chanchos, gallinas, de otras instituciones como zoológicos, donde están en contacto con un montón de animales. Entonces, por eso es tan necesaria e importante la etapa de cuarentena. La cuarentena es en la que trabajamos nosotros, es un edificio, en su interior está dividida en distintos recintos que están preparados para trabajar con varias especies a la vez, es decir, podemos tener un yaguareté, podemos tener oso hormiguero y podemos tener pecarí en simultáneo, con los cuidados y los protocolos necesarios para que no llevemos de repente una enfermedad que pueda tener el yaguareté a un oso hormiguero o viceversa, ¿no es cierto? Entonces la cuarentena está preparada para trabajar con varias especies a la vez. Lo que ven en la imagen derecha es el sector donde principalmente realizan cuarentena los osos hormigueros, por ejemplo, y en la imagen de la izquierda es la cuarentena que principalmente se usa para yaguareté y para nutria gigante. Este es el interior de la cuarentena de yaguareté.
diferencia que tiene con el primer sector es, obviamente, la seguridad con la que cuenta. Es un edificio de máxima seguridad, les diré, porque obviamente estamos trabajando con especies de mayor porte, digamos. No voy a decir más peligro porque no sería peligro, sino con animales que hay que ser más cautelosos. Como les contaba, todos los ejemplares realizan cuarentena, pero durante esta cuarentena, como verán, el lugar es bastante artificial, y si bien pueden pasar entre 20, 30, 40 días en su interior, tenemos que trabajar mucho con lo que es el bienestar de ese animal, para que esa misma cuarentena de repente no le ocasione una depresión, un estrés, y eso lo lleve a una patología que inicialmente no la traía, ¿no es cierto? Entonces ahí ven, con la guareté es sumamente entretenido trabajar, porque todo el enriquecimiento que uno le pone aceptan muy bien todo. Y en la imagen de la derecha vemos a una nutria gigante. En ese caso, la cuarentena se adapta con una pileta donde la nutria obviamente pasa bastante tiempo. Así que en esa etapa trabajamos mucho en la parte de enriquecimiento, aparte del objetivo principal de la cuarentena, que es el chequeo sanitario. El chequeo sanitario consiste en una anestesia y tomar muestras, ya sea de sangre, de pelo, materia fecal, realizar todos los estudios que uno necesita hacer, realizarlos en ese momento. Hacemos una evaluación general del animal, que se encuentre que no tenga ninguna herida, que no tenga ninguna cosa a simple vista no lo podemos detectar, es el momento de chequearlo. Así que este es el momento, a través de una anestesia se obtienen todas esas muestras. En el caso de, por ejemplo, yagué, se le coloca también, es el momento de colocar el radiocollar que nos va a permitir después hacer el seguimiento a campo. Bueno, una vez que ese animal pasa la cuarentena, todavía continúa en el área amarilla porque tiene distintas vías, según sea la especie. En el caso de oso hormiguero, como les contaba, trabajamos con ejemplares que muchas veces son muy chiquititos, son ositos huérfanos, rescatados, a veces con 10 días de vida, 15 días de vida. Entonces, pasa la cuarentena, si bien sanitariamente está ok y podría llegar a ser reintroducido, todavía no lo podemos hacer porque son muy pequeños. Entonces necesitamos que ese animal primero crezca y tenga la edad y el tamaño suficiente para poder ser liberado. Por eso, una vez que pasan la cuarentena, van a la etapa de crianza, donde ahí pueden pasar bastante tiempo, hasta un año aproximadamente. En el caso de guacamayos, por ejemplo, una vez que pasan la cuarentena, tienen una etapa de entrenamiento. También, como les decía, muchos vienen de cautiverios prolongados, entonces son animales que necesitan aprender a volar, necesitan ejercitar sus músculos de vuelo, necesitan aprender a comer y necesitan aprender a evadir sus predadores. Entonces, todo eso hay que hacerlo previo a la liberación. Y en el caso de yaguareté, trabajamos, estos animales van a un corral de cría, es decir, no van a libertad, sino van a un corral de cría donde si hay aceptación entre hembra y macho, pueden tener crías que van a ser liberadas. En el caso del oso, como les decía, acá hay un osito muy pequeño, los criamos primero con madera, tratamos de que el vínculo que tenemos con ellos, si bien ellos dependen de nosotros para crecer, porque necesitan de las mamaderas y de un montón de cuidados, tratamos de que ese vínculo sea el mínimo indispensable para que ese oso continúe después con una vida sin problemas y sin dependencia del ser humano. Los pesamos para ir ajustando su dieta. Y también trabajamos con lo que es la parte de enriquecimiento. Con osos, el enriquecimiento es bastante limitado, ya que son... Bien.
Por ahí no pases el video, ¿no? Dale, Por ahí te hace mucho. dale, dale. A ver si... No, ahí vuelvo a esta parte. Pantalla completa, sí. ¿Eso vieron? Sí, sí. ¿Esa parte vieron? Está. Súper. Bueno, por ahí los videos no los reproduzco por las dudas para que no se corte de nuevo. Les contaba que en el caso de los hormigueros, como pasan bastante tiempo en la etapa de crianza, antes de ser liberados, volvemos a repetir algunas enfermedades para estar seguro que ese animal continúa sano. Y también aprovechamos a colocar el radio collar que nos va a permitir después hacer el seguimiento a campo. En el caso de los guacamayos les decía, a ver, voy a ocultar esto, ahí. Les contaba que tienen que entrenar, no voy a reproducir el video por las dudas para que no se corte, donde el animal va de una punta a otra a través de un entrenamiento que se realiza para que ejercite esos músculos de vuelo, también se los entrena, digamos, para que aprendan a reconocer su alimento natural y para evadir a los predadores. Continuando con la siguiente etapa, una vez que estos animales pasaron por ya este área amarilla que les contaba, van directamente a un corral de presuelta. El corral de presuelta consiste en un encierro que se hace en distintos lugares ya dentro de Iberá, o sea, ya dentro del ambiente donde ellos van a vivir. Este corral a nosotros nos sirve para muchas constataciones, digamos. Por un lado, vemos que el collar de seguimiento funcione perfectamente, que emita bien la señal. Por otro lado, vemos que el animal haga la transición de la alimentación que venía trayendo artificial desde el centro de rescate, que pase a consumir su alimentación natural y de paso aprovechamos que ese animal en ese tiempo se vaya acostumbrando a los olores, a los sonidos del lugar donde va a vivir. Una vez que ese animal tuvo ese tiempo suficiente, pasamos a la siguiente etapa, que ya es la liberación. La liberación es simplemente, en este caso, puse una imagen de una guaraguazú, pero la liberación es simplemente abrir ese corral y que el animal elija el momento en el cual salir. Eso es lo que se llama una liberación blanda. Una liberación blanda es todo este proceso de un corral que se aclimate progresivamente, después abrir cuando el animal quiere salir, sale. Eso ayuda a que el animal se ancle en el lugar de liberación. La sueltadura, que es la otra, es directamente llevar el animal desde donde uno lo tiene y largarlo en el lugar de liberación. Depende de la especie, funcionan mejor una u otra forma. Pero ahí no termina la cuestión, digamos, ahí continúa todo lo que es la parte del monitoreo, que es sumamente importante para asegurarnos de que ese animal se adaptó correctamente al ambiente. Imagínense, todo lo que les conté previo a que ese animal esté libre, no podemos dejarlo simplemente a que se adapte sin saber qué sucede con él. Y para eso nos sirve el monitoreo tenemos distintos tipos de monitoreo. Por un lado es VHF, que es lo que muestra en esta imagen, a través de una antena y un receptor. Y el otro sistema de monitoreo es con GPS, que es una forma remota. El collar emite una señal que nos llega a través de una aplicación en la compu y podemos ver dónde se encuentra el animal. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y cada uno es mejor para una especie o para otra. Así que eso también es un tema muy interesante. Como les decía, todas estas especies, ya sabemos que primero tenemos que conseguirlas, pasan por una etapa de cuarentena, crianza, entrenamiento, corral de presuelta, liberación y monitoreo. Trabajamos así con todas y cada una de ellas. Ahora, porque no sé qué tiempo estamos teniendo, pero voy un poquito más rápido para contarles cómo estamos hoy en día con cada uno de estos proyectos.
Con el proyecto Oso Hormiguero, acá había videos que no se los voy a reproducir por las dudas para que no se corte. Con Oso Hormiguero es el proyecto más viejito con el que estamos trabajando. Comenzó en el año 2007 con la primera liberación y actualmente ya llevamos rescatado 127 ejemplares, se liberaron más de 90, ya tenemos registradas a campo más de 80 crías y eso es muy bueno porque quiere decir que estos animales se rehabilitaron correctamente, si son capaces de reproducirse, así que esa es como una de las mejores señales. Y estamos trabajando por el momento en 4 núcleos poblacionales. 2 de ellos ya están cerrados, por decirlo de alguna forma, es decir, ya no hacemos liberaciones activas en ese lugar, sí se continúa trabajando con el monitoreo, pero que son los primeros con los que empezamos trabajando. Uno es, bueno, del lado este de los esteros, cerca de Colonia Carlos Pellegrini, y el otro es la isla de San Alonso, que está cerca de la localidad de San Miguel. Y 2 núcleos en los San Nicolás y la Reserva Carambola, también en el lado oeste de la Reserva Iberá. Con Venado de las Pampas hacemos traslocaciones desde esta población fuente que se encuentra en el noreste de la provincia, y hemos traslocado en lo que va del proyecto 44 ejemplares. Acá lo importante es, hay directrices que establecen hasta dónde aseguran la traslocación para no afectar la población fuente. Esas directrices dicen que no hay que tocar más del 5% de la población fuente, a no ser que uno quiera hacer una traslocación de la población completa. Por esa razón nosotros venimos realizando censos poblacionales en la población fuente para estar seguros en qué nivel está esa población fuente y que esas traslocaciones que realizamos no afecten esa población fuente. ¿Cuál es el problema acá? Que hay un montón de otras amenazas que sí están afectando a la población fuente. Así que, bueno, trabajamos en este momento, tenemos como una especie de Iberá. Con 44 ejemplares, estamos teniendo un éxito muy grande en este proyecto porque están habiendo un montón de crías dentro de la reserva. Lo bueno que tienen los cérvidos en general es que cuando uno le quita la amenaza, ya sea por presión de cacería, por falta de hábitat o por falta de espacio donde vivir, cuando uno le quita ese tipo de amenazas y el animal se encuentra tranquilo, se reproduce sin mayores inconvenientes. Y con venados tenemos 2 poblaciones, 2 núcleos poblacionales que son donde se están desarrollando este total de ejemplares. Pecarí de Collar fue uno de los proyectos que inició en el año 2015. Con Pecarí de Collar los números por ahí son mucho más altos en relación con el tiempo que llevamos, porque el Pecarí de Collar vive en grupos familiares. Estos grupos familiares se los mueve todos juntos, pero nos dimos cuenta que son animales sumamente complicados porque cada movimiento, cada estrés que sufra el grupo genera conflictos en ese grupo y se cambian muchos los animales dominantes dentro del grupo, que pueden ser un macho o una hembra. Cuando cambia esa dominancia, generalmente hay peleas, hay heridas, así que son bastante complicados los pecaríes. Llevamos manejado 170 ejemplares, tenemos muchas crías a campo, pero volvemos a lo mismo. Si ese grupo no está bien consolidado y no está bien constituido, y hay hembras con cría, esas crías tienen muchas chances de morir porque no tienen un grupo que las proteja. Y esa madre sola es muy difícil que proteja a sus crías. Así que la mortalidad de crías es alta en el campo, eso es así. Nosotros trabajamos con un equipo que está haciendo también reintroducción de pecarí de collar en México, y nos contaban que a ellos les pasaba lo mismo, que tienen muchísimas bajas en el campo por estas razones, que son cuestiones
de tiempo hasta que sean capaces de proteger a estas crías que nacen. Con Pecaríes tenemos 5 núcleos poblacionales. Guacamayo rojo. Bueno, con guacamayo les contaba todo el proceso previo que hay para liberar un guacamayo, así que por ahí, al contrario de todo, trabajo previo para que ese animal pueda vivir en libertad. Llevamos liberados 38 ejemplares, hemos detectado 3 puestas de huevo, de las cuales solamente una fue exitosa, porque volvemos a lo mismo. Así como estos animales tienen que aprender a volar, tienen que aprender a evadir predadores, a comer y todo, como que nacieran de vuelta, tienen que aprender a ser padres. Y en este aprendizaje muchas veces pierden las puestas de huevos hasta que aprenden cómo criar a sus pichones. Pero bueno, se ve que hay una pareja que ya está en un paso más adelante, que pusieron 3 huevos, nacieron 3 pichones, pero uno se murió al poquito tiempo, pero los 2 pichones que sobrevivieron están en perfectas condiciones y son los primeros guacamayos en nacer en Argentina después de haber estado extinto en todo el país hace más de 70 años. Así que esto fue como una alegría por encima de las demás para todo el equipo lograr tener estos pichones de nuevo en Iberá y en toda la Argentina. En el video yo les mostraba cómo cuando nacieron estos pichoncitos chiquititos, sin plumas, son unas cosas que no se entienden bien qué animal es, pero acá tenemos una foto del papá, que es el que está primero, bien a la derecha, y las 2 hijas, fíjense el tamaño que ya tienen, ya están todas emplumadas y están volando. El papá se hizo cargo de ellas 2 y es el que le enseña dónde comer, dónde refugiarse, así que están yendo, la verdad que muy bien estas pichonas. Otro de los proyectos, este proyecto es uno de los más nuevitos, junto con el de Nutria Gigante, que es el proyecto Muitú. El muitú es una especie que también está muy amenazada en la Argentina, quedan unas pocas poblaciones en la zona de Chaco húmedo, y en Corrientes está extinta hace bastante tiempo. Llevamos liberados 7 ejemplares, hace muy poquitos días llegó un grupo nuevo muitú, que en este momento está cursando la cuarentena. Los ejemplares que están en el campo ya han puesto huevos, que eso es muy bueno, pero también, al igual que guacamayos, se perdieron estos huevos, pero una de esas puestas pudo salir adelante y ya hay 3 pichones también en Iberá. Con Moitú lo que estamos haciendo es trabajando todavía dentro de corrales de encierro. Ellos viven dentro de grandes corrales, todavía no están en libertad, porque como son unas especies de galináceas, son muy susceptibles a los predadores. Y en el campo, por supuesto, hay un montón de zorros, hay un montón de gatos, gatos montés, jaguarundí, que son como estos son la presa, formar grupos importantes como para que puedan solventar, digamos, esta amenaza natural que van a tener cuando estén libres. Pasando a uno de los proyectos más interesantes de todos, que es el regreso de la nutria gigante. La nutria gigante considerada extinta en la Argentina también, al igual que el guacamayo rojo, a pesar de que no sé si escucharon hace unos días, se encontró un ejemplar de nutria gigante en el parque en Impenetrable, que ahí los chicos están a full siguiendo las huellas de Teuco, que fue extinta durante todo este tiempo. El proyecto, nuestro proyecto, hasta hace unos días eran las primeras nutrias en vivir en la Argentina, ahora tenemos la alegría de saber que no es así, que por lo menos hay un ejemplar que está en Argentina. Pero bueno, el proyecto consiste también en poder generar una población autosustentable, en este caso en Iberá. El ejemplar que apareció en el Chaco. Hasta el momento llevamos 3 ejemplares de nutria incorporados al proyecto.
En este caso, conseguir los animales es muy complicado porque en Argentina no solamente no existen en libertad, sino que tampoco hay en cautiverio, por lo tanto, tenemos que recurrir a otras instituciones de otros países que quieran donar estos ejemplares, y por el momento los zoológicos europeos son los que más se entusiasmaron en trabajar con nosotros para donar ejemplares. Ellos, si bien la nutria es una especie netamente de Sudamérica, en Europa las tienen lógicos que en este momento hasta dejaron de reproducir porque no sabían ya más qué hacer con los ejemplares que van naciendo. Esto implica, obviamente, un trabajo de logística y de papeleo extra, digamos, para poder traer un ejemplar desde allá. Pero bueno, por el momento tenemos 3, 2 machos y una hembra. La primer pareja, el macho y la hembra, se llaman Coco y Alondra, ya se encuentran en Iberá, en corrales de presuelta, y la buena noticia es que ya han sido padres. Lo mismo, volvemos a lo mismo, en este caso de guacamayos. Han tenido en primera instancia 2 veces, han tenido cría, pero al no saber cómo criarlos, se les murieron. Se murieron al poquito tiempo de nacer, y en esta tercera ocasión tuvieron 3 cachorritos que están por el momento en perfectas condiciones. Igual somos muy cautelosos en este sentido porque según los expertos y los profesionales, las mismas instituciones que nos donan los ejemplares también, nos dijeron que hasta los 45 días son bastante susceptibles. Así que, a ver si no hago macana acá, les puedo mostrar un poquito el video. Pudimos filmar este video en un momento, en solo un instante, que la madriguera, entonces son pocos segundos que uno tiene para poder hacerlo, para no interferir y que no genere ningún tipo de estrés. Así que bueno, pudimos ver que los 3 se encuentran muy bien. Y por último, ya cerrando, creo que estamos en tiempo, pasamos al proyecto Yaguareté. Como les decía, el proyecto Yaguareté, el yaguareté en la Argentina es una especie que está críticamente amenazada. Esto en Corrientes, el yaguareté está extinto desde hace por lo menos 40, 50 años, según los últimos registros que hay. Y ahora, desde el año, con yaguareté trabajamos desde hace mucho tiempo, pero los primeros resultados están saliendo recién ahora. Pero venimos trabajando prácticamente desde el año 2010 con todo lo que implica volver a traer al gran predador de nuestros ambientes. Se incorporaron 8 ejemplares provenientes, 5 de ellos provenientes de cautiverio, lo que significa que son 5 ejemplares que no pueden ser liberados, pero sí fueron, digamos, aportaron al proyecto a través de sus crías, y 3 ejemplares que vinieron de Brasil, que fueron animales rescatados, no tuvieron contacto con el ser humano. Actualmente tenemos 6 cachorros nacidos ya en Corrientes. Los 2 primeros fueron de madre y padre de cautiverio, y los últimos 4 nacieron a partir de estos 3 ejemplares que vinieron de Brasil. En este momento en Corrientes ya hay 6 ejemplares de yaguaretés libres, son las 2 madres con sus cachorros, y quedan aún 3 ejemplares más con potencial de ser liberados. En este video a los primeros cachorros que nacieron. Estos son Aramí en varieté, estas son, porque son hembras las 2. A ellas se las independizó de la madre al año de edad. La madre era Tania, un ejemplar que vino de un zoológico de Mar del Plata. Y las cachorras crecieron perfectamente, hoy en día son yaguaretés completamente silvestres, cazan su propia comida, ya están separadas, cada una vive en un lugar diferente,
y hembras con cría, que eso ayuda muchísimo para el anclaje del animal en la zona de liberación. Eso es todo, espero que se haya escuchado y no se haya cortado mucho, la verdad que la señal por ahí acá es un poco complicada, pero bueno, muchísimas gracias por su atención, les dejo los datos de nuestras redes sociales y de la página web, donde también tienen muchísima información y donde se está actualizando semanalmente la ubicación de los yaguaretés que están libres. Así que los invito a visitar y a fijarse todo el material que hay ahí adentro. Muchísimas gracias. Gracias, Ali. Antes de abrir a preguntas, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver un poco con la materia, que es desde tu experiencia. Sí. Si podés dejar de ¿Sí? compartir pantalla. Claro, desde tu experiencia como bióloga, porque se entiende bastante bien el rol de un veterinario en todos estos proyectos de reintroducción, ¿no? Con toda Sí. el gran porcentaje de trabajo sanitario que hay que hacer en los animales. Ahora, desde el punto de vista del biólogo o vos, ¿no? Que sabés de comportamiento y demás, ¿cuál es el rol o por qué es importante? Porque nosotros lo vemos como una forma aplicada de hacer ecología del comportamiento, pero bueno, vos que lo viviste, ¿cómo sentís que es eso? ¿Es fácil, difícil? ¿Se puede hacer o no? Yo creo que en este tipo de proyectos lo fundamental es tener un equipo interdisciplinario. Todos estamos preparados desde la facultad con una estructura. Los biólogos tenemos una estructura, los veterinarios tienen otra, poder compatibilizar todos esos conocimientos que cada uno traemos desde nuestra formación. En el caso mío, mi experiencia como bióloga dentro del proyecto, hay muchísimas cosas que un biólogo puede aportar en este tipo de proyectos, desde el cómo monitorear animales a campo, cómo conocer el comportamiento de estos animales es fundamental para poder saber que lo que está haciendo es normal o lo que está haciendo no es normal. Poder hacer el monitoreo no solamente a través de un radio collar, sino el monitoreo se hace a través de cámaras trampas, se aplican métodos de muestreo, los censos de venados, por ejemplo, que yo les contaba, aplicamos métodos de muestreo, trabajamos con distance, son todos conocimientos que como biólogos nosotros traemos desde nuestra carrera. Así como en la parte veterinaria hay mucha parte aplicada, como vos decís, quizás el rol del veterinario es como que se ve más fácil dentro de estos proyectos, la visión de un biólogo aporta otra pata completamente diferente que quizás en el caso de otras carreras no tienen. Por eso cada uno nos formamos bajo ciertas estructuras. Pero lo importante es acá es poder compatibilizar cada una de estas formaciones y poder acceder a lo que el otro puede aportar, porque eso implica que nosotros tenemos que rescindir parte de lo que conocemos para poder adaptarnos a los otros. Entonces, es fundamental que sea un equipo interdisciplinario. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento, tenemos un rato más. Creo que Alicia dijo muchísimas cosas, tocó muchísimos temas, y tengan en cuenta que es uno de los proyectos, por sus características, único en el continente a pesar de que van probando diferentes cosas, es uno de los más exitosos, ¿no? En todos estos temas de restauración de ecosistemas. Así que bueno, preguntas, por favor, sin timidez. Si son tímidos, lo pueden poner por el chat. Lo que quieran saber. Si no sé, googleamos. Ahí alguien levantó la mano, habla nomás. Sí, yo. Primero, buenos días. Gracias por la charla, la verdad, excelente. Muy, muy interesante todo el trabajo que hacen y el sistema que tienen que manejar para que todo salga bien. La pregunta que yo tenía es, cuando trabajan movilizando a una población de un lado a otro, ¿cuánto suele ser la distancia máxima
a la que pueden moverlos. Porque si no, tengo entendido que si no es un problema a la hora de habitar ese nuevo lugar, a la hora de adaptarse. Hola María, buen día, ¿cómo estás? En este caso, en el caso puntual de Venado de las Pampas, estamos hablando de no muchos kilómetros. En línea recta podemos tener entre 80, 50 kilómetros, no mucho más que eso. Pero hablando muchísimas que sea necesario, que el mapa sanitario lo que hace es, si bien el SENASA trabaja mucho con esa parte, un mapa sanitario te establece la distribución, así como estamos con la distribución de especies y la distribución de las enfermedades. Siempre y cuando uno trabaje dentro de dos áreas con un mapa sanitario similar, no hay mayores complicaciones. Ahora, si uno trabaja de una región sumamente lejos, donde puede haber otro espectro de enfermedades medio, la parte sanitaria para poder continuar hacia el destino final de esos animales a mover. Como te digo, en nuestro caso estamos hablando de muy poca distancia, estamos hablando de en rangos generados que pueda haber al lado dentro de Iberá. Así que por esa razón la traslocación es directa. No sé si responde a tu pregunta. Parece que sí, bueno. Ahí me escuchás, Ali. En el chat tenés una pregunta de Lucila, dice, buen día. ¿Qué estudios sanitarios se realizan para el alta de cuarentena? ¿Y hay lineamientos establecidos para cada especie? O imagino, si el screening sanitario es igual para todas las especies o cada especie tiene uno diferente, ¿no? Sí, no, para cada una de las especies tenemos un screening sanitario, no digo diferente, porque se mismo que estudiar, por ejemplo, el sanitario, a ver, ¿se escucha? Se cortó un poquito nomás, pero a ver si dale ahora. Porque para cada uno, dale. Sí, para cada una de las especies tenemos un listado de enfermedades específicos para esa especie. Muchas de esas enfermedades son o propias de la especie, por ejemplo, en el caso de los felinos, como te decía, hay muchas enfermedades compatibles con gatos domésticos, y muchas enfermedades se agregan que son de carácter zoonótico, que la especie puede tener y que pueden ser transmisibles, mismo, ¿no? Para oso hormiguero se hace brucelosis, neosporosis, distemper, trypanosomiasis, leishmaniasis, afectadas en la especie, y en otros casos las hacemos porque son de carácter zoonótico. Y después todo lo que es parasitología bastante completo en cada una de las especies. Gracias. Yamila Zacarías pregunta, hola, ¿qué tal? En un momento hablaste de la transición del alimento que ocurre en el corral de presuelta. En el caso de los osos hormigueros, ¿cuál sería esa transición? Sí, en el caso puntual de oso hormiguero, que es una especie que está bastante tiempo en cautiverio, nosotros durante la crianza artificial, ellos se alimentan de una especie de licuado realizado con alimento con balanceado,
Y después, lo bueno que tiene el oso hormiguero es que nunca pierde el instinto de alimentarse de sus alimentos naturales. Entonces, con el caso de oso hormiguero, vamos quitando y ofreciendo termitas y hormigas, que es lo que ellos, esa dieta artificial. El animal, por supuesto, en un primer momento empieza a tener hambre, y ese hambre genera también emoción, por ejemplo, Ali, quizá si sacás la cámara se escucha un poco mejor. con peces, y se transforma en la parte de captura del animal agresiva, digamos, peces muertos, pero menos peces. Dale, mejor. Hay un ejemplo de que es la alimentación que ellos natural llegar a comer. La ventaja que tenemos con oso hormiguero, ay, se corta. Sí, se corta un poco, che. ¿Se escucha, Martín? Se me corta un poco. A ver ahora, larga otra vez. Sí, a ver. Sí, ahí va y viene la señal. Así que bueno, oso hormiguero es la especie con la que más trabajamos esa transición, y la ventaja que tenemos con oso hormiguero es que el oso es su alimento, nos ayuda un montón a nosotros a hacer esa transición de dieta artificial a natural. Bueno, tenés una pregunta más, vamos a ver si se puede escuchar. Además del entrenamiento con guacamayos, ¿qué otros animales reciben un entrenamiento para su reintroducción y ejemplos? La plática fue muy interesante. Sí, entrenamiento como el de guacamayos solamente realizamos con guacamayos, que son los que más hay que rehabilitarlos comportamentalmente. Con las otras especies, en el caso, por ejemplo, de yaguareté, simplemente se trabaja con un entrenamiento para el manejo del animal, en el caso de que el animal sea de cautiverio. Si el animal es silvestre, el protocolo es intervenir lo menos posible para que ese animal directamente no tenga contacto con nosotros en ningún momento. Ok, acá hay una pregunta más antes de la que levantó la mano. Dice, hola Alicia, muy interesante el proyecto. Me surgió una pregunta. ¿Cómo tratan de evitar la alta endogamia y baja viabilidad que puede existir en las poblaciones de animales reintroducidos? En un principio no se lo considera un problema al momento de fundar nuevas poblaciones. Sí, con la parte genética, estas directrices que establece la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza establece que con un núcleo fundador de 20 ejemplares, uno evita los problemas de endogamia. Eso es lo que dice la bibliografía y lo que dice todo este tipo de cuestiones. Puntualmente en nuestro caso trabajamos con un N inicial mayor a 20, con todas las poblaciones, con oso hormigueros llevamos liberado, como les decía, más de 90, y en el caso, por ejemplo, en el caso de oso hormiguero, nosotros trabajamos con la reintroducción de ejemplares que provienen de toda la distribución actual que hay en la Argentina. Vienen ejemplares de Chaco, de Santiago del Estero, de Jujuy, de Salta, de Formosa, por lo que tiene la población la población que queda actualmente en la Argentina. En el caso, por ejemplo, de venado de las Pampas, también trabajamos con un N superior al que establece la UICN, y además, con oso hormiguero, la ventaja que tenemos es que
la población de de venado de las Pampas, la población tuvo una disminución tan drástica a comienzos del siglo XX, que lo que hizo fue que la variabilidad genética se mantenga porque no hubo tiempo a regenerar. No sé si me explico. Entonces, al trabajar con una muestra de esa población, estábamos trabajando con el mismo pool génico que mantiene la población original. Pero bueno, se trabaja con eso. En el caso de yaguareté, previo a la introducción de un ejemplar, se hace un estudio genético para ver que los animales que se están incorporando al proyecto no tengan ningún nivel de parentesco. Súper. ¿Alguien tenía levantada la mano por ahí antes de leer el chat? Sí, yo. Yo quería preguntar si tienen idea o alguna aproximación en número de cuántos yaguaretes existen en el Iberá actualmente, tipo en silvestría. Hola María, ¿cómo estás? Mira, en Corrientes el yaguareté, como les contaba, está extinto completamente. Desde que se liberaron, nosotros liberamos la primer mamá con sus cachorros en abril. En total, en Iberá están esas 2 mamás con sus cachorros, que son 6. En la Argentina se estima que la población de yaguaretés, contando lo que hay en Iguazú, lo que hay en el Chaco y lo que hay en Yungas, no llegan a los 250 ejemplares de yaguaretés. Así que ahí por ahí engancho un poquito también la parte genética, que hay poblaciones que si uno se pone a analizar desde el punto de vista genético, ya quedan tan poquitos animales que si uno se pusiera un poco a hilar más fino, genéticamente tiene un pool génico mucho más chiquito de lo que podría llegar a esperar. Lo que nosotros fuimos aprendiendo en este tiempo es que obviamente la parte genética es sumamente importante, pero que eso no puede limitar a rescatar de especies. Hay una especie de marsupial en Australia que generaron una población completa a partir de 6 parejas. Hay un paje, o le pases a los chicos. Hay un ejemplo de un ave, como un gorrioncito negro, que en Estados Unidos la recuperaron a partir de 4 ejemplares, a partir de 2 parejas, encima se le muere uno en esa recuperación, y hoy en día son poblaciones autosustentables. Por supuesto que si uno quiere trabajar de la mejor manera, con todo perfecto, uno busca por la parte genética, pero hay veces que no tenés tiempo para hacer eso, que hay que trabajar con lo que queda, ¿no es cierto? Pero bueno, retomo un poquito tu pregunta, en Iberá hay 6 yaguaretés y en la Argentina se estima que no más de 250. Genial, muchas Gracias. gracias. Muy, muy linda la charla. Acá hay una pregunta que creo que es de un compañero en Chile, Vicente Hernández, y pregunta, hola, ¿qué opinás sobre la traslocación de animales? Acá en Chile, varios programas de rewilding han traslocado animales sin evaluar consecuencias sobre la comunidad, población y estructura genética. Calculo que de la población que ya existía. Y en ese sentido, ¿qué tan acabado debe ser el conocimiento para desarrollar este tipo de iniciativas que muchas veces se realizan como medida urgente para la restauración? ¿Está en el chat esa pregunta? Sí. Hola Vicente, ¿cómo estás? Sí, mira, yo creo que todas las acciones de conservación a través del rewilding requieren obviamente un análisis previo, ya sea en este caso de la población fuente, cómo está, como les contaba en el caso de Venado de las Pampas, ver cómo está esa población fuente, ver a qué está expuesta esa población fuente y ver dónde vas a llevar. Yo creo que hay que tener los conocimientos mínimos necesarios para que tu proyecto sea exitoso. Uno por ahí en el afán de salvar no es mover animales porque sí, porque vos también tenés que asegurar en cierta forma de minimizar todos los riesgos que puedas minimizar, de
en el caso de que no los puedas eliminar, pero tampoco podemos ir al otro extremo de quedarnos colgados en el análisis de todas y cada una de las variables, porque si uno está por hacer fuente, está amenazado, porque si no, sería quizás más entendible poder trabajar en la población fuente. Entonces, hay que estar seguros de que la acción que vas a tomar, mínima es indispensable, es decir, no afectar la población fuente y estar seguro que donde liberás van a estar bien, no los vas a llevar a un paredón de la muerte que van a terminar muriendo también, pero tampoco, como te digo, quedar como anclado en el análisis de todas y cada una de las variables, porque eso es interminable. Esa es mi opinión acerca de no solo la traslocación, sino en general de todos los proyectos. Hay algunos que están más avanzados que otros, que ya tenemos información de base, que eso es sumamente valioso, pero hay otros que por ahí unos conocimientos básicos antes de arrancar. Gracias, Ali. Vamos a la... Vicente dijo, muchas gracias por tu respuesta. Hay una pregunta de Rodrigo B. en el chat que dice, ¿el proyecto de introducción del tapir en el parque, calculo que será Iberá, ya no se lleva a cabo? Sí, con Proyecto Tapir tuvimos que dar un paso para atrás porque comenzamos liberando unos primeros ejemplares de tapir y en un momento empezaron a enfermarse con un parásito que existe en el ambiente, que está distribuido en todo. Es un parásito sanguíneo que se encuentra principalmente en todo lo que son los caballos. El carpincho es reservorio de ese parásito, por lo tanto en todos los lugares donde hay carpinchos va a haber el parásito. Y el tapir es una especie que no es capaz de enfrentar ese parásito y salir ileso, digamos. Entonces nos encontramos con ese problema arrancando el proyecto y tuvimos que dar un paso para atrás sacando los ejemplares de Iberá para la parte buena de esta situación que no fue buena, digamos, la parte buena es que se agregó mucho conocimiento a la ciencia porque Anosomas evansi en tapires. En cierta forma, gracias a que sucedió esto, hoy en día sabemos que el tapir es una especie que no tolera a este parásito, una forma de los animales, pero no de generar resistencia. Así que a nivel de conocimiento científico, lo que sucedió con tapires. Bueno, muchas gracias, Ali. ¿Hay alguna pregunta más en la mesa? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Los que están ahí escuchando. Buenas, yo levanté la mano, tenía una pregunta. ¿Cómo estás, Alicia? Yo, más que nada, preguntando tu experiencia de trabajo, ¿no? Por ahí, ¿cómo se hace para compensar la falta de conocimientos o escasos conocimientos previos que hay de la ecología de esos animales en esos ambientes anteriormente, digamos, sobre todo en los proyectos de reintroducción? Porque, bueno, yo me imagino quizás en otros lugares que vos pusiste de ejemplo, quizás había un desarrollo de investigación o de conocimiento de esas poblaciones en esos lugares, pero en Corrientes, digamos, el desarrollo científico hace unos años, e incluso ahora, no es tan amplio, digamos, se conocía muy poco de estas especies que ustedes están trabajando, y cómo es con qué dificultades o cómo uno compensa esa escasez de información previa, o cómo se ve eso hoy trabajando en esto, digamos. Hola Antonella, ¿cómo estás? Sí, la verdad que
en muchas cuestiones, al no tener una información un poco, en muchas cuestiones fuimos avanzando un poco, por decirte, a ciegas, que no siempre es a ciegas porque lo que se hizo en cada uno de los proyectos fue poder contactar a los especialistas en la especie, que no necesariamente sean especialistas en la especie en Argentina o en Corrientes. Entonces, si bien con oso hormiguero, por ejemplo, no había un especialista que haya estudiado en Corrientes, fuimos buscando especialistas que hayan estudiado en la especie. Así que lo que uno trata es de empaparse de la información que haya disponible en el mundo. Tratar de contactar a todos los que son expertos en cada una de estas especies que cuenten la experiencia. Lo bueno es que si la especie, si uno vive en ese lugar donde está ese experto, las condiciones ambientales van a ser muy similares a donde nosotros vamos a querer trabajar, porque estamos hablando que la misma especie va a estar habitando los lugares parecidos. Obviamente que eso implica que hay un montón de cuestiones con las que nos enfrentamos, que por ahí consultamos si a otro le pasó, y si no le pasó, la verdad vamos aprendiendo sobre la marcha en algunos, en que nos inicialmente nos planteamos un proyecto de trabajar con animales adultos, que puedan ser, pasen su etapa de cuarentena, se los analice comportamentalmente y se iban a campo. Cuando nos empezamos a recorrer el norte argentino, nos encontramos con una enorme cantidad de ositos cachorros huérfanos en casas de familia. Y de repente, de tener la cabeza preparada para trabajar con una dieta artificial, iba a ser el trabajo de acostumbrarlos a lo natural, nos encontramos con animales con estado de desnutrición, estresados, desnutridos, deshidratados, golpeados, mordidos por perros. Entonces, fueron un montón de situaciones que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, ya que no existe en otro lugar un proyecto, en ese caso puntual, por ejemplo, fuimos aprendiendo mucho en el momento. Lo ideal en todo es poder recabar la información que hay sobre la especie, sobre el proyecto en otros lugares del mundo. Y si no hay con la especie, buscar una especie homóloga, alguna especie similar. Por ejemplo, si no hubiera de yaguareté, voy y busco con tigre, voy y busco con leopardo, de gente que esté trabajando con esas otras especies, que son felinos, que son predadores topes, y que nos cuenten su experiencia. Obviamente que no va a ser la misma, pero siempre ayuda toda esa información. Gracias, Ali. Vamos, 2 preguntas más que tenemos levantadas las manos y vamos cerrando. Fiona Patterson, si quieres hacer tu pregunta. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por la charla, Alicia. Estuvo re linda, súper informativa. Dado que vos estudias biología del comportamiento, ¿alguna vez notaron que los animales, en particular los osos hormigueros, que tuvieron muchos tanto en corral de presuelta como después que los liberaron, vieron que los individuos que fueran más osados después en cautiverio, digamos, cuando los liberaron tuvieron una mayor eficiencia reproductiva? Tal vez, no sé, porque eran mejores para encontrar pareja, o no han visto que la personalidad se relacione a su éxito reproductivo. Hola Fiona, ¿cómo estás? Mira, en el caso de oso hormiguero no hemos encontrado ningún patrón de comportamiento asociado a su vida anterior. Al estar ellos bastante tiempo en el centro de rescate, nosotros en ese tiempo trabajamos siempre con el mismo protocolo de manejo, de manera tal que el animal se independice completamente, y de ahí más es como libera todos en la misma categoría comportamental. De ahí en más ya pasa por cada ejemplar la capacidad de buscar encontrar su pareja. Lo que sí te puedo decir es que cada animal, cada oso hormiguero en este caso, tiene su temperamento. Si yo te digo que liberamos más de 90 ejemplares, son más de 90 temperamentos diferentes.
nosotros vamos, cuando pasa toda la etapa de crianza, no hemos encontrado ningún patrón de aquellos que fueron criados de tal o cual manera creo que se cortó. A ver. Ahí te escuchamos, Ali, ¿eh? Dale. Tenés el micrófono desactivado, me parece. Bueno, vemos ahí si puede volver a reconectarse. De paso, para comentar lo que ha dicho Fiona, nosotros trabajamos en primates y en primates estamos evaluando diferentes personalidades y cómo las personalidades tienen que ver con diferentes patrones comportamentales en el tiempo. Pero es un tema muy nuevo también para trabajar y es difícil definir las variables que te van a llevar a determinar una personalidad también, ¿no? Y por ahí en estos trabajos que mencionaba Alicia es algo que todavía hay que desarrollar y hacer y siempre se está cortando, pero siempre Alicia decía que hacen falta a veces más biólogos trabajando en estos proyectos, ¿no? Que por unas características particulares siempre tienen más veterinarios también. Sí, Martín, yo quería más que nada, no era una pregunta, sino aportar como que está bueno saber que existen como estos proyectos y algo de que nadie habla, y bueno, si bien no está Alicia, pero que sabemos que necesitan un sustento económico, ¿no? O sea, que uno no puede realizar estas cosas, digamos, si no tiene alguien que banque, digamos, desde lo que es el dinero, y por ahí nosotros en la carrera toda la vida no nos enseñan, ¿no? Cómo pedir proyectos, cómo iniciar este tipo de cosas, cómo pedir financiamiento. Es como que por ahí está muy enfrascado todo, ¿no? En que uno sí o sí termina y se va y trabaja para el Estado, ¿no? Y se va y trabaja en CONICET. Y a veces está bueno ver como otras cosas y ampliar un poco la cabeza en que en realidad uno puede hacer también por sí mismo esto, ¿no? Buscar quién te sustente un proyecto, una investigación y así seguir, ¿no? Nada, quería yo poner eso sobre la mesa también y preguntarle en realidad cómo hacen ellos en su sistema para que todo eso se pueda sostener a largo plazo, ¿no? Porque me imagino que no es tan fácil. Bueno, no se puede conectar, pero sabemos, por lo menos, de nosotros compartir el Rewilding está en el mismo lugar que está la estación biológica corriendo, estamos nosotros hace mucho tiempo, y bien la pregunta de Adriana, claramente siempre tienen fuentes de financiamiento importantes. Ahí está Ali. ¿Me escuchás, Ali? No sé si me escucha Alicia, pero bueno. También, conectado a lo que dijo Adriana, hay muchos estudiantes que a veces no saben qué hacer, o como dice ella, no están preparados por la universidad, pero estos proyectos tan grandes y gigantes ofrecen muchas oportunidades también para estudiantes que se acerquen, pregunten, generen tesis de licenciatura o otros trabajos, porque son proyectos que por ahí avanzan sin necesidad de toda esta construcción de conocimiento alrededor, porque tiene otros objetivos. Sin embargo, son proyectos que están abiertos a que se acerquen estudiantes, tanto betes como biólogos, inclusive desde otras disciplinas, ¿no? Pueden ser antropólogos, sociólogos, a trabajar con las comunidades que están asociadas a las comunidades humanas, ¿no? Asociadas a la reintroducción de animales y demás. Alicia, ¿me escuchás? Si no... Martín, sí, escucho un poquito cortado, no sé cómo se me escucha a mí.
te escucha bien, justo preguntaron, Adriana, cómo se hacen a financiar estos proyectos que parecen tan demandantes de fondos, ¿no? Sí, el financiamiento en el caso de la fundación, trabajamos a partir de financiamientos por parte de extranjeros puntualmente. La fundación nace a partir del matrimonio Tompkins, que fue, Doug Tompkins fue un filántropo que quedó con un capital importante que lo destinó a la conservación. Actualmente el cambio de nombre también viene a raíz de que nuestros principales financiadores ya no son los Tompkins, a pesar que siguen sumamente comprometidos con el proyecto, bueno, el caso de Chris, ¿no? Y los financiadores principalmente son extranjeros. Por dar un ejemplo, uno de ellos es la fundación de Leonardo DiCaprio. Así como él, hay un montón de personas con mucho dinero en el mundo que destinan parte de su capital a proyectos de conservación, y es así como se financian los proyectos actualmente. Es todo un trabajo importante, de hecho hay un equipo que se dedica a lo que es fundraising, que se llama, que es buscar fondos en el extranjero. Y para poder buscar fondos en el extranjero, tienen que, en cierta forma, saber vender muy bien lo que se quiere, para lo que se quiere buscar. Por eso son tan importantes tener buenas imágenes, tener buenos resultados, saber que esa persona que va a invertir o a depositar su dinero en proyectos de conservación sean realmente como tal y no se terminen patinando la plata en cualquier otra cosa. Entonces, los proyectos nuestros actualmente se financian de esa forma. Hay financiadores grandes y hay financiadores pequeños. Todo lo que ingresa va para los proyectos. Y se hace una especie de informes de evolución para que esos financiadores sepan que el dinero que aportaron fue utilizado en las cosas para que ellos quisieran aportar y no en otras cosas. Genial, buenísimo. Igual lo que dice también a diferente escala, los proyectos científicos que van por otras rutas, proyectos científicos, educativos o mismos estatales, se financian en general también con subsidios internacionales, ¿no? Perdón, Adri, ¿ibas a decir algo? No, sí, quería, nada, como que eso también está bueno ponerlo así a conocimiento, digamos, el financiamiento, que nada, no solo depende del Estado, sino también uno puede buscar su propio financiamiento y sostenerlo, digamos, en el tiempo a través de esto, así que está bueno saber las opciones. Otra cosa que quería saber era si ustedes el conocimiento que van teniendo, que supongo que es muy rápido y muy en el día a día, si hay personas que esto, cómo lo transmiten, digamos, ¿no? Si hay personas que están escribiendo esto, si están haciendo, no sé, un manual, por decirte, ¿no? Supongo que para que otras personas en el mundo también puedan tener como poder acceder a esa información, digamos, ¿no? Supongo que es difícil por cómo es el timing de todo, pero si existe, digamos, o lo tienen pensado hacer. Mira, se me cortó un montón. ¿Si me puedes repetir la pregunta? Sí, o si no la escribo, a ver. No, ahí te escucho perfecto, ¿eh? Bien, sí existe, o sea, o si hay alguien como que está escribiendo, o todas estas experiencias que ustedes tienen y que van surgiendo, que si bien supongo que es difícil, como para compartir o para que este conocimiento nuevo, digamos, ¿no? Que van aprendiendo de su experiencia, si lo publican o en dónde, digamos, o si lo tienen pensado hacer. Sí, mirá, es verdad, se genera muchísima información. De hecho, en algunas situaciones se busca algún tesista que quiera aprovechar los datos, porque la verdad que se genera mucha cantidad de datos a diario. Por nuestra parte, nosotros trabajamos haciendo informes permanentemente que van siendo subidos a la página web. También todos los proyectos, antes de iniciar cualquiera de estos proyectos que yo les contaba, se presenta el proyecto por escrito, donde se establecen todas las pautas y todos los lineamientos a seguir
como una hoja de ruta para ese proyecto, y toda esa información está en la página web. Yo puntualmente, y como soy bióloga y fui formada para escribir papers, como la mayoría de ustedes supongo, veo que hay una disponibilidad de datos impresionante, que por ahí nosotros no tenemos el tiempo o la concentración para dedicarnos a escribir, que es un trabajo sumamente arduo. Pero todo lo que podemos vamos contando, vamos subiendo, por ahí casos puntuales como por ejemplo lo que sucedió con tapires y el tripanosomas. Los chicos, los veterinarios, tratan de ir escribiendo para ir publicando estos hallazgos o cuestiones nuevas en la ciencia, pero bueno, se va en la medida que se puede ir publicando, se publica todo. En la página web hay mucha información sobre las cosas que hacemos, y toda la bibliografía también en la cual nosotros nos respaldamos para llevar adelante los proyectos. Bueno, si no hay más preguntas, Ali, si querés abrir la cámara para despedir, todos los que quieran abrir la cámara para saludar, pueden hacerlo, van a quedar grabados para la posteridad en el video. Así que Ali, bueno, muchas gracias por la charla y contestar las preguntas. Mirá, nadie quiere abrir la cámara, son todos, o están haciendo otra cosa o están vestidos de manera incorrecta. Bueno, yo cuando abrí la cámara como que me asusté y era yo, ¿viste? Pero bueno, es lo que hay. Así que, no, por mi parte, Martín, nuevamente agradecerte el espacio. La verdad que me encanta poder compartir lo que hacemos, y todas las preguntas siempre suman, todo suma. Así que un placer para mí poder contarles un poquito de todo esto, lo que estamos haciendo, digamos. Sí, y a mí lo que me llama la atención, que año tras año que damos esta materia y esta charla, ninguno de los estudiantes que van pasando se les ocurre hacer una tesis con todo lo que decís vos, que decís, siempre decís lo mismo, tenemos un montón de datos, no los podemos manejar, tenemos un montón de datos, y cualquiera que te hagan hacer una tesis de licenciatura se sienta, hace un Excel, bueno, obviamente hace preguntas y demás, y hay un montón de trabajos publicables y tesis que tienen ahí, que bueno, ojalá alguno se prenda y tenga ganas. Pero bueno, otra vez, Ali, gracias por la presentación, gracias por el laburo y todo. Así que bueno, nos estamos viendo pronto entre fase 3 y fase 4 y fase 2. Ojalá que la próxima pueda ser en vivo, porque la verdad que en vivo y en directo, ¿no? O sea, face to face, porque es mucho más dinámico que por ahí esto que se corta y que limita un poco las presentaciones. Dijo Adriana que la próxima vez vayas a su casa, que tiene muy buena conexión de internet, porque ella vive en un country. Adriana, me hubieras dicho y me iba hasta tu casa. Claro, acá en el country, ¿entendés? Te cobra. Pero bueno chicos, gracias por estar, gracias a todos, gracias Ali, y nos vemos pronto. Nos vemos, adiós. Martín.